Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Desde 1945, a pesar del Frente Unido de los rusos, norteamericanos y europeos contra Hitler, sin embargo, inmediatamente empezó la Guerra Fría y la primera que sufrió las consecuencias fue Corea. En el norte, el Partido Comunista de Corea del Norte, en unión con los rusos, en la Unión Soviética en ese tiempo, y con China, tomaron el control de Corea del Sur, incluso invadieron a Corea del Sur, una guerra fratricida de 3 años que terminó no en un tratado de paz, sino un armisticio que todavía se discute y sigue siendo polémica la presencia de Corea del Norte. Por eso cualquier actitud diplomática de Corea del Norte es vista por la prensa internacional, sobre todo cuando se trata de Rusia, un país tan importante hoy en el sistema internacional y en guerra contra Ucrania. Por eso la prensa ha destacado como el dirigente Kim Jong-un, quien es el presidente de Corea del Norte, afirmó que Corea del Norte apoya totalmente la guerra de Rusia contra Ucrania durante una visita de Estado que hizo a Pyongyang Vladimir Putin. Y ambos países firmaron un tratado de asociación estratégica que prevé asistencia en caso de agresión. En el caso de Corea del Norte, ha agredido a Japón y a Corea del Sur e incluso intereses norteamericanos en el Pacífico. De allí que cualquier conflicto se podría internacionalizar. Y como Corea está en este momento en el norte, con el Partido Comunista unido en un solo movimiento, en el suyo de la democracia y un desarrollo económico agresivo, sin embargo, tiene el objetivo de golpear tanto a Japón como a Corea del Sur en caso de un conflicto y junto a otros estados que están al margen de la ley, porque las 5 potencias que tienen arma atómica son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Sin embargo, Israel, Pakistán e India, al margen de la ley, tienen la bomba atómica, lo mismo que Corea del Norte, y esto es un peligro en la región. Por eso, esta visita tan importante abre con el noticiero de hoy. Corea del Norte apoya plenamente la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo afirmó el miércoles su líder, Kim Jong-un, durante la visita de Estado a Pyongyang del presidente ruso Vladimir Putin. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea valora la importante misión y el papel que desempeña la poderosa Rusia en el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio estratégicos del mundo. Corea del Norte expresa su pleno apoyo y solidaridad al gobierno, ejército y pueblo rusos en la realización de una operación militar especial en Ucrania para proteger la soberanía, los intereses de seguridad y la integridad territorial. En su segundo encuentro en menos de un año, después de que Kim visitara Rusia en septiembre, ambos dirigentes firmaron un tratado de asociación estratégica. Moscú está aislado diplomáticamente desde el inicio de la invasión contra Ucrania y Pyongyang sigue bajo sanciones internacionales por su programa nuclear. El Tratado de Asociación Global, firmado hoy, prevé, entre otras cosas, una asistencia mutua en caso de agresión a una de las partes del tratado. Las potencias occidentales, que acusan desde hace meses a Corea del Norte de suministrar municiones y misiles a Rusia para la guerra en Ucrania, temen un refuerzo de la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. Según las agencias de prensa rusas, Kim indicó que el acuerdo de asistencia mutua es de naturaleza defensiva y calificó a Putin de mejor amigo de Corea del Norte. Por su parte, el mandatario ruso agradeció al dirigente norcoreano por el apoyo constante e inquebrantable de su país, lo invitó a visitar Moscú y defendió que las sanciones contra Pyongyang sean revisadas. Naturalmente que en el pueblo coreano del norte y del sur quieren la unificación, como pasó con Alemania o con Vietnam. Sin embargo, dos ideologías, capitalismo en el sur, el comunismo en el norte, hacen imposible la vida de la reunificación que tantas familias ansían porque están divididas desde la guerra del 50-53, donde, como decíamos, no hubo un tratado de paz, sino un armisticio. Y ahora, con las elecciones de Estados Unidos, tanto el norte como el sur están presentes porque de ganar Trump seguramente se afinca más la tesis del golpe a Corea del Norte, y eso es parte de la política de Estados Unidos en la línea de confrontación que pueda tener Trump y lo que tenga Biden. Por cierto, para Biden se le ha complicado muchísimo el escenario electoral, aunque tiene medidas humanitarias como es la reciente con respecto a la migración, donde va a legalizar para allanar el camino de la regularización a muchos de cientos de miles de inmigrantes, apenas faltando menos de 5 meses para las elecciones presidenciales en noviembre. Una decisión humanitaria, pero políticamente criticada por el republicano Donald Trump y que va a permitir a muchos venezolanos regularizar su estada o su tránsito hacia Estados Unidos, como también muchos latinoamericanos que están buscando esa situación ideal para el trabajo, al margen de la violencia de sus pueblos o la falta y desarrollo económico en esas regiones. Veamos.
Joe Biden allanó el martes el camino para regularizar a cientos de miles de migrantes. El presidente estadounidense autorizó conceder permiso de residencia a cientos de miles de cónyuges de estadounidenses y acelerar las visas de trabajo a graduados en universidades locales. Hoy anunció una solución de sentido común para agilizar el proceso de obtención del estatus legal de los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses que viven aquí y han vivido aquí durante mucho tiempo. Para aquellas esposas o maridos y sus hijos que han vivido en el país durante una década o más pero están indocumentados, esta acción les permitirá presentar un trámite para obtener un estatus legal en Estados Unidos. Les permitirá trabajar mientras permanecen con sus familias en el país. Con la reforma, los hijos también podrán conseguir la famosa tarjeta verde sin tener que salir del país para solicitarla. El gobierno calcula que unos 500,000 migrantes, además de unos 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses, podrán acogerse a la nueva medida. Aquellos que reciban el visto bueno dispondrán de 3 años para pedir la residencia permanente, un plazo en el que podrán quedarse en Estados Unidos y optar a un permiso de trabajo de hasta 3 años. Una vez conseguida la residencia permanente, el beneficiario puede solicitar la ciudadanía. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión. Es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, como tú lo señalas, aun cuando es parcial, ya es un avance. La reforma facilitará también la obtención de visas de trabajo a los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada. En plena campaña para su reelección ante Donald Trump, Biden intenta hacer equilibrismo para hacer frente a las críticas de los republicanos y de parte de los estadounidenses que, según las encuestas, quieren mano dura contra la migración. El próximo martes, con Brújula Internacional, nos han invitado para participar en un foro sobre migración, precisamente con el tema de la inmigración de Latinoamérica a Estados Unidos y en el caso del venezolano. Ahora, si su hijo o su hija está en Estados Unidos y quiere reclamar al padre o a la madre, puede hacerlo. Y además las facilidades para situaciones de refugio o de asilo cuando piden, soliciten y justifiquen que en sus países no pueden vivir. Es una medida humanitaria políticamente complicada porque puede golpear más la candidatura demócrata, dado que Trump quiere cerrar las fronteras. Lo están haciendo ya algunos países y México, por supuesto, muy preocupado porque todo el turismo que viene y sobre todo la migración ilegal pasa por México hacia los Estados Unidos en una frontera de casi 2.500 kilómetros que es muy difícil de controlar y que es inhumano muchas veces el trato de los inmigrantes en esa zona, que no le pueden garantizar los gobiernos, sino bandas que trafican dentro de una situación irregular. De todas maneras, hace falta en América Latina una educación en todas estas áreas, inclusive nos decía el decano de Derecho de la Universidad Central, que van a abrir un seminario sobre derecho migratorio. Es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y es un fenómeno mundial porque los migrantes en el mundo buscan mejores condiciones de trabajo. Sobre eso vamos a hacer la conferencia para dar toda la orientación de esta nueva disposición en los Estados Unidos, donde tantos venezolanos pueden beneficiarse de esta situación. Pero por eso hace falta educación y cultura y hoy queremos dedicarle nuestra editorial de hoy sobre la educación y la política en función de la paz, la convivencia y la negociación y después con las entrevistas de siempre en el campo internacional. Ya regresamos. Irnos al tema de la educación para entender ese biológico, cultural en que el ser humano se encuentra y encontrarnos a nosotros mismos, a quienes descubrimos y es con nosotros mismos con quienes contamos. El mundo se va a mover en una dirección ética, solo si queremos ir en esa dirección. Es nuestra responsabilidad y nuestro destino el que está en juego. El pensamiento complejo es una aventura, pero también un desafío, como lo plantea el filósofo francés ya con 100 años de vida, Edgar Morin. La educación tiene que ser para que cure la ceguera del conocimiento, porque todo conocimiento conlleva riesgo del error y la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de la percepción o del juicio, a perturbaciones y ruidos en la influencia distorsionada de los efectos de la propia cultura, el conformismo
a la selección meramente sociológica de nuestras ideas. Se podría también, por ejemplo, que despojando de afecto todo conocimiento, eliminado el riesgo del error. Es cierto que el odio, la amistad o el amor pueden cegarnos, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la actividad, de la afectividad, que puede oscurecer el conocimiento, pero también puede fortalecerlo. La primera tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar al propio conocimiento. Debemos enseñar a evitar doble enajenación, la de nuestra mente por sus ideas y la de las propias ideas por nuestra mente. La búsqueda de la verdad exige reflexibilidad, crítica y corrección de errores. El primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar esos errores e ilusiones del conocimiento y al mismo tiempo enseñarles a convivir con sus ideas sin ser destruidos por ellas. Pero la educación también tiene que garantizar el conocimiento pertinente. Ante tanta información es necesario discernir cuáles son las informaciones claves y fundamentales. Ante el número ingente de problemas es necesario diferenciar lo que son problemas claves. Por eso la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y la interacción compleja de estos elementos. Por ello la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades particulares. El conocimiento pertinente es siempre y al mismo tiempo general y particular. Por eso se introduce la palabra pertinente de distinción entre la racionalización, que es una construcción mental que solo atiende a lo general, y la racionalidad, que atiende simultáneamente a lo general y a lo particular. En tercer lugar, es importante enseñar en la educación la condición humana, una aventura que ha marcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano, como es en el sistema internacional. Conocer el ser humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él, al igual que cualquier otro conocimiento. El ser humano también debe ser contextualizado. Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo humano es y desarrolla en cuanto al cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad, especie. La educación también debe enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los seres humanos hacia regiones que permanecieron durante muchos milenios, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, volver a unirlas en la diversidad. El europeo medio se encuentra ya en un circuito mundial del confort, circuito que aún está vedado a 3/4 partes de la planeta. Es necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, afectivo y moral en escala terrestre.